El cáncer colorectal es el tumor maligno que se origina en la última parte del tubo digestivo, que está formada por el colon y el recto. Afecta tanto a hombres como a mujeres y en la inmensa mayoría de los casos ocurre en personas arriba de los 50 años. En más del 90% de los casos son arriba de 50 años, con un pico de incidencia entre los 65 y los 75 años. La historia natural del cáncer colorectal lo transforma en uno de los tumores más prevenibles porque tiene una lesión precursora que se denomina adenoma o pólipo adenomatoso. Estos adenomas sufren un proceso de transformación lentamente en un periodo de tiempo que dura no menos de 10 años hasta convertirse en lo que conocemos como carcinoma o cáncer colorectal. Esta lenta progresión de la secuencia adenoma-carcinoma brinda una ventana de tiempo y una ventana de oportunidad para la pesquisa, permite diagnósticos tempranos y tratamientos menos agresivos y más eficaces. El cáncer colorectal es un problema de salud pública a nivel mundial, si bien existe gran variabilidad geográfica en distintas partes del mundo en relación a la incidencia y a la mortalidad. Es el tercer tumor maligno más frecuente y es la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. En las regiones con mayores tasas de incidencia están en Europa, Europa del Este, en Oceanía, en Estados Unidos, y las de menor incidencia están en Asia, en África y algunas partes de Sudamérica. En cuanto a Argentina, presenta tasas de incidencia de las más altas para la región de las Américas, semejante a la de Estados Unidos y a la de Canadá, aunque a diferencia de estos países, cuyas tasas de incidencia tienden a estabilizarse e incluso a descender en los últimos años, en Argentina la tasa de incidencia se encuentra en aumento. Y esto es fundamentalmente por cambios demográficos, como son el aumento en la esperanza de vida, las personas viven más, y cambios en el estilo de vida y patrones alimenticios. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, que es un organismo que depende de la Organización Mundial de la Salud, calcula que en Argentina en el año 2018 se produjeron alrededor de 15.600 nuevos casos de cáncer colorectal, con una tasa ajustada de 31 casos por cada 100.000 hombres aproximadamente y de 20 casos por cada 100.000 mujeres. En cuanto a la mortalidad en Argentina, el cáncer colorectal ocupa la segunda causa de muertes por tumores malignos cuando analizamos población general, y si vemos la distribución de la mortalidad según el sexo, lo que vemos es que ocupa el segundo lugar de muerte por tumores malignos en los hombres y el tercer lugar en las mujeres. Es decir, es levemente más frecuente en hombres y tiene una tasa de mortalidad levemente mayor en hombres que en mujeres, pero afecta a ambos sexos. La IARC también calcula que de no mediar intervenciones en prevención primaria y prevención secundaria, para los próximos 20 años se espera un aumento en el número absoluto de muertes por cáncer colorectal de alrededor del 80% y un aumento del 70% en el número absoluto de nuevos casos. Se estima que la posibilidad de desarrollar un cáncer colorectal a lo largo de la vida está en torno a un 3 a un 5%. En cuanto a la presentación diagnóstica en Argentina, sabemos que el cáncer colorectal, la posibilidad de curación está directamente relacionada con el estadio al diagnóstico, y tal es así que el estadio 1 tiene una posibilidad de curación de alrededor del 90% y el estadio 2 alrededor del 80%. Mientras que la posibilidad de curación en el estadio 3 cae al 50% y es alrededor del 5% para el estadio 4. Lamentablemente, en nuestro país, la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados, estadio 3 y estadio 4, en cuyo caso la posibilidad de curación es mucho menor. Un desafío para nuestro país es intentar hacer diagnósticos más tempranos. En cuanto a los factores de riesgo, se pueden clasificar en modificables y no modificables. Los primeros, los que podemos modificar, están relacionados con el estilo de vida y con la dieta. Sabemos que hay distintos niveles de evidencia en cuanto a la relación de estos factores con el desarrollo de cáncer colorectal, pero se acepta que son recomendaciones tendientes a evitar el desarrollo de la enfermedad, es decir, prevención primaria, una dieta rica en fibras y en calcio, una dieta baja en consumo de carnes rojas,
grasa de origen animal, carnes procesadas, evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo, evitar el consumo excesivo de alcohol y evitar la obesidad, especialmente la grasa abdominal. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, son esencialmente dos los más importantes. Uno es la edad. Recordamos que más del 90% de los casos ocurre en personas mayores a 50 años, por lo tanto, tener más de 50 años es el principal factor de riesgo. Y el segundo es el antecedente personal o familiar de adenomas o cáncer colorectal. Más del 75% de los casos diagnosticados no tienen antecedentes familiares o personales que aumenten el riesgo, y un 25% de los casos va a tener antecedentes que aumentan el riesgo de manera distinta. Los antecedentes que aumentan este riesgo de desarrollar cáncer colorectal son el antecedente personal o familiar de un adenoma o cáncer colorectal tratado previamente con intención curativa, el antecedente familiar de un familiar de primer grado con diagnóstico de adenoma o cáncer colorectal antes de los 60 años, o dos familiares directos independientemente de la edad. También son factores de riesgo la enfermedad inflamatoria intestinal, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Según la clasificación o la agrupación de estos factores de riesgo, se podría dividir a la población general asintomática en tres grandes grupos, que serían las personas de riesgo bajo, que son individuos que tienen menos de 50 años y que no tienen antecedentes familiares o personales que aumenten el riesgo. Individuos que van a pertenecer al riesgo promedio, esta va a ser la gran mayoría de las personas, tienen entre 50 y 74 años y no tienen antecedentes familiares o personales. Y después está el grupo de riesgo aumentado, que son personas que independientemente de la edad tienen antecedentes familiares o personales que aumentan el riesgo. Para las personas de riesgo bajo, lo que podemos hacer, la acción que podemos tomar es prevención primaria, es decir, promover hábitos de vida saludables. Para las personas que pertenecen a los grupos de riesgo medio y riesgo alto, también se puede y se debería hacer prevención primaria, pero debemos incorporar la búsqueda activa de las lesiones precursoras o el cáncer en estadios iniciales. Y la estrategia, el método que voy a utilizar para hacer esa búsqueda va a depender del grupo de riesgo, si son de riesgo promedio o de riesgo incrementado. Si bien existen múltiples intervenciones y estrategias para la detección y para la prevención, ninguna es perfecta, ninguna es universalmente aplicable a cualquier contexto. En todas hay que analizar ventajas y desventajas, tenemos que tener consideraciones en cuanto a la calidad, en cuanto a la accesibilidad e incluso a la costo-efectividad, y adaptarse a las características de la comunidad y del sistema de salud local en el cual esté trabajando. Si bien existen muchos métodos para la detección y la prevención, de los que existe mayor experiencia y mayor evidencia en el mundo en cuanto a su eficacia son el test de sangre oculta en materia fecal y la videocolonoscopía. El test de sangre oculta en materia fecal va a detectar la presencia de sangre en la materia fecal, en las deposiciones, en pequeña cantidad que no es percibible a simple vista, no se percibe a simple vista. Mientras que la videocolonoscopía es la visualización directa de la pared interna del tubo digestivo a través de una pequeña cámara que se introduce por el ano en un paciente que está sedado, es decir, está dormido, y que requiere de una preparación previa con un laxante o un purgante que evacúa el intestino y permite su visualización. Como dijimos, podemos repasar ventajas y desventajas de estos dos métodos. Como ventajas, para la videocolonoscopía tiene alta sensibilidad, alta especificidad, es diagnóstica y muchas veces es terapéutica, porque si identifica un pólipo puede resecarlo hasta cierto tamaño en ese mismo procedimiento. Como desventajas, tiene alto costo, es un estudio invasivo, por lo tanto tiene potenciales complicaciones. Si bien son infrecuentes, las complicaciones existen. Tiene menor adherencia por parte de los pacientes.
Hay una variable de calidad que también hay que considerar, la experiencia de los operadores y el estado de los equipos, y por otro lado requiere de la disponibilidad de anestesia, que a veces es un problema. En cuanto al test de sangre oculta en materia fecal, las principales ventajas es que tiene alta especificidad, especialmente el inmunohistoquímico, no tiene reacciones cruzadas, tiene bajo costo y tiene mayor adherencia por parte de las personas. Como desventajas, tiene menor sensibilidad en comparación a la videocolonoscopía y requiere de una videocolonoscopía para los casos en los que el resultado fue positivo. Es importante saber que en Argentina, desde el año 2013 y por resolución ministerial, existe un programa nacional de prevención y detección temprana de cáncer colorectal en el marco del Instituto Nacional del Cáncer, y este programa tiene dos componentes que proponen. Por un lado, a las personas que pertenecen a grupos de riesgo incrementado, ofrecer la videocolonoscopía, mientras que para los grupos de personas que pertenecen al riesgo promedio, ofrecer el test de sangre oculta en materia fecal, inmunohistoquímico una vez al año y videocolonoscopía para los pacientes o las personas que tengan resultado positivo. Si bien existen muchos métodos para la detección, es importante también reconocer en qué momento de la evolución natural de la enfermedad vamos a estar actuando, y sabemos que esta historia natural va a estar dividida en dos grandes momentos según la presencia o no de síntomas. Antes de la aparición de síntomas, es decir, en personas asintomáticas, en esa población vamos a encontrar personas que no tienen alteración, personas que van a tener adenomas y personas que van a tener cáncer colorectal. Sobre esa población hago búsqueda activa, que se llama tamizaje, y el método que voy a utilizar o que voy a ofrecer va a depender de la estratificación de riesgo al cual pertenezca cada individuo. Mientras que una vez que aparecen los síntomas, estamos frente a una enfermedad más avanzada, y en esos casos el objetivo tiene que estar justamente en la identificación de síntomas, y el método de elección es la videocolonoscopía. Lo mejor es el diagnóstico precoz, porque a medida que avanza el tiempo, es decir, que mientras transcurre tiempo con la persona con síntomas, avanza el estadio y menor es la posibilidad de curación. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas que puede manifestar el cáncer colorectal son tumores que suelen no dar síntomas en estadios iniciales, de ahí la importancia de la búsqueda activa, pero cuando los síntomas aparecen, estos suelen ser cambios en la forma de evacuar el intestino, cambios en el hábito evacuatorio, personas que alternan constipación y diarrea, o personas que cambian la forma tradicional de evacuar el intestino. También puede manifestarse como sangrado con las deposiciones. En general no es continuo, pero sí es persistente, es decir, se repiten los episodios de sangrado con las deposiciones. También puede manifestarse como una anemia. En general, en los estadios iniciales es una anemia leve que no suele dar síntomas, que puede detectarse en un análisis de sangre de rutina. Y otro síntoma en esta etapa suele ser el dolor abdominal de tipo cólico, a veces pujos o tenesmo rectal. A medida que la enfermedad avanza, pueden ir apareciendo otros síntomas, como son el abdomen agudo obstructivo, con un cuadro clínico en el cual se obstruye completamente el intestino y requiere una resolución quirúrgica. También puede manifestarse como un síndrome de repercusión general, personas que adelgazan, que tienen astenia, adinamia, falta de energía. También puede manifestarse como una anemia más severa, es decir, anemia que genera síntomas, palidez mucocutánea, taquicardia, palpitaciones, cansancio. Y también puede manifestarse como una masa, una tumoración palpable. A veces las metástasis hepáticas, también pueden ser implantes peritoneales o en ocasiones el mismo tumor, que es también palpable. Como algoritmo diagnóstico podríamos establecer que ante un paciente que presenta sangrado con las deposiciones, cambios en el hábito evacuatorio, una anemia leve que en general es ferropénica pero puede no ser ferropénica, puede ser la anemia de las enfermedades crónicas, pacientes que tienen dolor abdominal, tipo cólico, pujos o tenesmo, debemos sospechar en la posibilidad de un adenoma avanzado o un cáncer colorectal y derivar al paciente para una consulta idealmente con un gastroenterólogo y, lo más importante, realizar una videocolonoscopía.
Según hallazgos de la videocolonoscopía, será la conducta posterior. Puede ser que estos pacientes no tengan hallazgos significativos y deban continuar su evaluación diagnóstica por otro camino. En esos casos va a ser importante analizar la calidad del estudio, es decir, pensar si llegó hasta el ciego, es decir, si pudo observar todo el intestino, la calidad de la preparación, si permitió una correcta visualización de todas las paredes del intestino, porque en esos casos puede no ser necesaria una videocolonoscopía hasta los próximos 10 años. Si es de calidad, puede no repetirse un estudio por sospecha de cáncer colorectal en los próximos 10 años. Después también podemos encontrar, por supuesto, los adenomas y el cáncer colorectal, y en esos casos avanza la conducta diagnóstica o terapéutica según el hallazgo, siempre de por medio una biopsia, y la mejor dupla va a ser, frente a un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno que puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o combinación de las distintas modalidades según características del tumor, del paciente, localización, entre otros. Como conclusión o conceptos importantes, creo que es importante recordar que el cáncer colorectal es una enfermedad extremadamente frecuente y que es una enfermedad potencialmente prevenible y potencialmente curable, fundamentalmente dependiendo del momento en el que hagamos el diagnóstico. Por lo tanto, tiene que ser incluida en la consulta médica en salud, un interrogatorio dirigido a identificar la presencia de síntomas y o antecedentes o factores de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Y en esa consulta médica se debe hacer una propuesta de una estrategia de prevención y o pesquisa de acuerdo a las características del paciente, las características del medio en el que estoy trabajando, el sistema de salud local y, por supuesto, a la adhesión por parte del paciente. Es importante, sí, remarcar que en un paciente que presenta síntomas que hacen a la sospecha de un cáncer colorectal, el estudio diagnóstico de elección es la videocolonoscopia.